Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Estoy en un momento de reclusión de Instagram y por ende tampoco fui tan furtiva en la promoción del evento. Agradezco también que se hayan desplazado hasta por acá. A mí me queda un poco lejos, pero eso es parte también de diversificar los espacios de la ciudad. Yo nunca uso sombreros. Yo hoy estoy incomodando mi propia personificación en aras de hablar de una de las figuras más fascinantes de los arquetipos de lo femenino, que como algunas y algunos de ustedes que generosamente me leen y me escuchan saben que es uno de mis grandes temas de estudio. Y para esta conversación volví a mirar todo lo que representa la bruja. Hace un tiempo, mi primer encuentro con la bruja sucede como para muchas y muchos de ustedes a través de los filmes, especialmente los de Disney, quienes tuvimos una educación sentimental a cargo de la cultura estadounidense. Pero luego también esa figura empieza a circular en otras formas de la cinematografía. Pero mi primer encuentro con la bruja en realidad es cuando estoy muy hastiada estudiando historia, en que tengo toda una experiencia con un departamento de historia que me castró tremendamente mis ímpetus por estudiar la moda. Pero fue mi primera aproximación a lo que es la construcción de la brujería y de la bruja como un tropo y un arquetipo. Entonces, para esta conversación que preparé para ustedes, volví a mirar, y cuando vuelvo a mirar, llegan a mí las palabras como especies de hechizos, y obviamente también hay un tema importante en la imaginería y la estética de la bruja, que también voy a hablar de eso. Pero hoy en día, además, en este mundo hiperconectado, que experimentamos constantemente a través de pantallas de lo bidimensional, el mundo se ha vuelto muy literal. El mundo ha perdido también como esa relación con lo narrativo, con lo simbólico, con lo lúdico, y se ha perdido mucho el simbolismo también de las cosas, ¿cierto? Y la bruja tiene mucho que ver con ambas cosas, con las narrativas y los símbolos. Y no existe nada más simbólico que la figura de la bruja realmente, porque es una figura de la imaginación. Es un tropo de la ansiedad masculina, viril y patriarcal. Entonces piensen rápidamente, si les digo, hay imágenes que aunque no sepamos de dónde nos vienen, las tenemos como cerca, como las pinturas de Goya, por ejemplo, o las mismas imágenes de Disney, la bruja de Blancanieves, con esa nariz larga y esos ojos desorbitados y esa vestimenta negra. Pero nos han enseñado sobre todo a temer a las brujas. Hay una consigna en internet que dice: nos han enseñado a temer a las brujas, pero no a quienes las quemaron, ¿cierto? Un poco. Entonces, claro, la bruja conecta con distintos elementos que han sido también grandes ejes para mi propio pensamiento. Primero, el miedo hacia lo femenino asociado a lo misterioso, a lo incontrolable, a lo voluble, a la naturaleza, a la noche, pero sobre todo a la vida, que también es la muerte. Las mujeres somos las dueñas de la vida y por ende también somos las dueñas de la muerte. Y cuando se miran los archivos de la historiografía, y eso es una idea muy incómoda, yo sé, pero cuando se mira en la historiografía, en los archivos de la bruja, que también es esa, ya les contaré sobre mi aproximación a esa figura como historiadora realmente a través de lo que hicieron, por ejemplo, algunos historiadores emblemáticos en Europa y luego en las Américas también. Pero es el asunto de cómo la bruja representa el miedo hacia eso que de muchas maneras es asociado a las mujeres, la relación con la vida y la muerte. Entonces, cuando se miran los archivos, muchas de las mujeres que fueron consideradas brujas eran parteras, por ejemplo, eran sanadoras, eran simplemente mujeres que tenían un contacto importante con ese límite, con esa porosidad tan misteriosa de la experiencia humana que es la vida y la muerte. Pero la bruja también conecta con algo que es muy histórico, pero es muy actual. Y es ese entramado o ese sistema entre patriarcado, capitalismo y cristianismo occidental. Que por supuesto para eso se lee a Silvia Federici, como siempre es como el gran referente para entender, pero digamos que ese viaje hacia el pasado, esa iteración hacia las estructuras nos permite entender qué está pasando hoy. ¿Por qué, por ejemplo, la blanquitud se está viendo a través de un fascismo en Estados Unidos de América, a través de una supremacía blanca que recupera los símbolos del nazismo sin ningún pudor, que se basa mucho en el cristianismo evangélico nacionalista y que por supuesto inmediatamente lo que hace es
querer decir que las mujeres pertenecen a un solo lugar y a un solo rol, que es el rol de madre y es el rol de mujer doméstica y guardada. De alguna forma eso conecta siempre también con cómo el sistema patriarcal, cuando surge, no solamente va a perseguir cierto tipo de expresiones, sino que, por ejemplo, la magia, que ha sido siempre parte de las civilizaciones humanas, la magia como eso que opera dentro de lo espiritual, dentro de la sanación, curar las enfermedades, alejar los males, es reemplazado por la religión. Pero no por la religión, por una sola religión, por el cristianismo occidental. Y desde muy temprano el cristianismo occidental se convierte en un aparato de persecución, de perseguir a lo otro. Y lo que fue magia se reemplaza por cruz, y esa cruz empieza a perseguir todo aquello que no es básicamente el hombre blanco cristiano, ¿cierto? Y lo que pasa allí, por ejemplo, es que todos esos saberes herbales, curanderos, mágicos, las mujeres que ayudaban con los dolores, con el parto, quedan relegadas y son acusadas de brujas. Y todo eso se reemplaza por un sistema patriarcal que además cree en la religión, en la medicina, una medicina que fue hecha sin el cuerpo de las mujeres, además, y ahí empezamos a ver también cómo conecta eso con el capitalismo, que también el capitalismo es ese momento en el que hay una división de femenino-masculino, donde lo femenino es lo que cuida adentro, no tiene trabajo, y lo masculino se convierte en el proletariado que produce, que aunque sea remunerado mal, por lo menos sale a lo público y trabaja, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la figura de la bruja. Pero también la bruja conecta con las grandes ansiedades que ha producido y siguen produciendo dos grandes temas cuando se trata de las mujeres: la libertad y la sexualidad, que es lo primero que hacen los regímenes autoritarios, como lo que estamos viendo en Estados Unidos de América en estos momentos. Van por los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Por qué? Porque esa ha sido la gran manera de controlar y de subordinar a las mujeres, de decirles que no son seres sexuales, que son seres malvados y que su único rol es ser madre, pero en ciertos términos, en los términos que las oprimen. La historia de la bruja es la historia de la misoginia. La misoginia, que es el odio hacia las mujeres, la aversión hacia lo femenino, pero sobre todo el miedo hacia las mujeres, que es una de las cosas que más he estudiado. Yo tengo recuerdos de realmente cuando estaba muy empecinada en entender, la gran pregunta que yo me hacía frente a los libros, frente a las páginas, es ¿por qué odia el mundo a las mujeres? ¿Por qué estas asociaciones tan profundas y tan turbias de las mujeres con el mal? Y por supuesto, la bruja también es un viaje fascinante hacia otro de los grandes temas de mis pasiones y de mi mirada, que son los estilos y las estéticas y la moda. Y por ende yo hoy me atavié de una manera que evocara algunos de los tropos de la bruja, y ya voy a profundizar más en esas iconografías también. Pero también, como les digo, es muy fascinante entender cómo primero la bruja es una construcción del cristianismo occidental. Yo tengo una teoría que me ha salido muy cara en algunos lugares donde he tenido en la audiencia personas cristianas evangélicas. Es una teoría que puede ser totalmente disputada. Yo creo en las disputas epistémicas, yo no me considero dueña de ninguna verdad, pero mi teoría siempre ha sido que el cristianismo occidental construyó unos arquetipos muy limitados para la mujer. El judaísmo no es tan limitado como lo es el cristianismo. El cristianismo nos ofrece 4 opciones, unas 3 oficiales y una extraoficial. Las oficiales son Eva, la tentadora, la que introduce el mal al mundo, la desobediente. No nos dicen que Eva quería conocer el mundo, porque era el árbol del conocimiento, el del fruto. Yo hoy tengo cinturón de serpiente a propósito, porque en las relecturas académicas de Eva, como he dicho ya varias veces, nos hablan sobre cómo Adán y Eva, si vemos a Adán y Eva más como una dualidad y no como una dicotomía, podríamos decir que Adán y Eva simplemente son reflejos de la condición humana, de cómo, por ejemplo, Adán es quien acata la norma. A veces acatar las normas es sensato, pero Eva es la que desobedece, y desobedece queriendo conocer el mundo, porque el árbol era el árbol del conocimiento, la manzana era el fruto prohibido porque era conocer el mundo. Eso es muy hermoso, pero esa no fue la historia que recibí yo. La historia que recibí yo, la fábula, la moraleja que recibí yo es: mujer que desobedece
trae el mal al mundo. Entonces, claro, el Génesis dice, y pagarás con dolores de parto, y serás sujeta a tu marido. Y Eva también lo que hace de alguna manera es volvernos mortales, ¿verdad? Nos saca supuestamente de ese estado del Edén. Adán y Eva sienten culpa, sienten pudor, se tapan con hojas de higo, ese Dios patriarcal les entrega pieles de animal y ahí también empieza el ser humano como un ser vestido. Y supuestamente la vestimenta es como también un vestigio del castigo edénico, ¿cierto? Eva, la tentadora y la culpable, ¿verdad? Muchas veces cuando a las mujeres les pasa algo, yo hablo de la estructura Eva, que estaba siendo una mujer. Nadie nunca pregunta qué tenía puesto un violador, pero sí qué tenía puesto una chica, o qué estaba haciendo, por qué estaba allí, por qué estaba sola, por qué estaba en esas condiciones. Entonces Eva es como una gran estructura simbólica de la mujer como la culpable y de lo que pasa cuando una mujer desobedece. Si Adán hubiera desobedecido, no sé cómo sería la historia en realidad. Luego está María Magdalena, que me la pueden disputar también, me la han disputado. Yo sé que hay teología feminista católica, yo sé todas esas cosas, pero en la manera en que yo miro intensamente estos arquetipos, María Magdalena es la mujer que fue carnal del mundo, la mujer de vida alegre, que como sabemos, y yo he dicho muchas veces, ser mujer de vida alegre en mi entorno nunca fue positivo. La alegría no es encomiable en las mujeres no deben ser alegres. Las mujeres tienen que portarse bien, las mujeres tienen que comportarse de una manera discreta para ser buenas mujeres. Pero María Magdalena se arrepiente de la vida carnal y se pliega a los pies de Jesucristo, ¿cierto? Es decir, es una mujer que se arrepiente de la condición carnal. Ese es el segundo arquetipo. El tercer arquetipo es el más conocido porque es el que a muchas de nosotras, tal vez ya no tanto, pero en otras épocas sí, nos decían que era la única a la que nos debíamos parecer, una madre virgen. Es decir, una ficción, es decir, una mentira, es decir, lo que no es posible que una mujer, eso es muy demente. El día que yo entendí eso, cuando me pegó en las vísceras, como el hecho de que nos decreten a las mujeres criadas en el catolicismo y en el cristianismo que tenemos que parecernos a una mujer que fue madre siendo virgen, ahí hay una división y una disociación tremenda. Ahora, en las distintas construcciones de María a lo largo de la historia, a veces el problema es que haya sido mamá, a veces el problema es que haya sido virgen, pero en últimas, si no se toma literalmente, son los atributos que se desprenden: abnegada, silenciosa, dulce, entregada, ¿cierto? También me lo pueden disputar porque sé que hay muchas versiones alternativas de María. Esas son las tres opciones que tenemos las mujeres criadas en la filosofía que se puede considerar el catolicismo o el cristianismo. La única que está por fuera es la bruja. Ahora, lo interesante de la bruja viene también con, otra vez más, el tema de lo simbólico. En otros momentos históricos, las mujeres eran hechiceras, eran magas, eran pitonisas, eran sacerdotisas, es decir, tenían la posibilidad de ser líderes espirituales en sus comunidades, pero con el cristianismo occidental no. Cualquier mujer que se atreva a hacer magia, que se atreva a tener injerencia sobre el mundo, que se atreva a decir que tiene conocimientos de la vida, de la sanación del cuerpo, es bruja. La diferencia, y esto es muy interesante, la diferencia entre hechicera y bruja es que la bruja, que es la bruja es tan increíble como proyección de lo patriarcal. Lo que hace que la bruja sea bruja es que ella hace un pacto con Satanás. Entonces ella tiene la marca del diablo. Y hay un librito que se llama el Maleficus Maleficarum, que es un gran testimonio de la imaginación, de la imaginación patriarcal con las mujeres, que fue utilizado efectivamente en los momentos en los que se habla de la cacería brujeril en la Europa occidental. Lo loco también de esto es que estas mujeres, que cuando se miran los archivos eran parteras, viudas, mujeres solteras, mujeres desobedientes, mujeres que no acataban las normas, no fueron brujas las que quemaron, eran mujeres. Nunca fueron brujas. La bruja es una proyección patriarcal sobre todo aquello que desobedece los mandatos del cristianismo occidental y patriarcal, que quiere a las mujeres bellas y bien portadas, o
serán destruidas si se salen de eso, ¿no? Entonces hay un tema muy interesante ahí con el orden simbólico. La hechicera de otras épocas no es lo mismo que la bruja. Es decir, la gran característica de la bruja es que supuestamente hace un pacto con Satanás. Y ahí es cuando empiezan también las representaciones pictóricas a partir del siglo XVI, a partir del siglo XVII, a través de grandes artistas que empiezan a sembrar en la inconsciencia, en el inconsciente colectivo, porque las imágenes nos educan y nos educan desde siempre, estas imágenes de mujeres solas en el bosque, chupando sangre de bebés, haciendo sacrificios, adorando a un macho cabrío, bailando desnudas. Eso es lo que se imaginan los hombres que hacían las mujeres cuando estaban solas. Como, ¿qué hacen las mujeres cuando están solas? No, se encueran y bailan alrededor del fuego y sacrifican bebés. Y esas son las pinturas que tenemos. Y ahí se lo juro que si no fuera tan doloroso y tan horrendo como todo lo que esto implica, sería chistosísimo, porque es una imaginación tremendamente ansiosa que en el fondo dice, primero, las mujeres no pueden estar solas en el bosque y no pueden estar solas porque matan bebés, además. Siempre hay un bebé. Y es muy curioso porque, voy a hacer un paréntesis, la gran escritora Siri Husbeth un día me relató algo que me parece, como todo lo de ella me deslumbró. Ella me dijo, ¿no te parece muy interesante que las ansiedades que tiene el cristianismo de ahora, porque estábamos en la época post-COVID y había como toda una conspiración de que había una élite que estaba como chupando sangre de bebé o que querían como consumir una cosa de los bebés, ¿se acuerdan? Ella me decía, ¿no te parece muy curioso que haya como esta obsesión del cristianismo patriarcal con el canibalismo y no hay una religión más caníbal que el cristianismo? Te cubro con la sangre preciosa de Cristo. El cuerpo de Cristo es la hostia, que por cierto yo escupí en la primera comunión, pero es todo un tema. Pero ¿no les parece muy como crecer con esa imagen de Cristo crucificado es tremenda? No sé si se acuerdan, pero entrar a la iglesia y ver a ese man ahí y los clavos, es una cosa tremendamente caníbal, que el cuerpo de Cristo. Nos comemos el cuerpo de Cristo y nos cubre. Yo sé que todo esto es muy incómodo, pero es muy interesante ver porque lo patriarcal suele ser una gran maquinaria de proyecciones, de miedo, de un miedo que cambia. En algún momento fue el judío, después fue el gitano, fuimos las mujeres, han sido las personas negras, son los indios, siempre cambia. Las huestes de Satanás, como les gusta decir todavía a los pastores evangélicos, cambia. Ahora son las personas trans. Ese es el problema de la humanidad, según el cristianismo, según todo ese sistema que se reproduce y se reproduce. Ahora, segundo, también está el tema de la witchy woman, ¿no? De la mujer brujeril, de cómo se ve esa mujer, cómo se ve en las iconografías, cómo se ve en el arte, cómo se ve en la moda, cómo se ve en el estilo, cómo se ve en las películas. Se ve primordialmente como algo que hay que temer, pero también depende. Y aquí viene otra gran capa de lo que he tratado de hacer yo. Si es la mirada masculina, si es el male gaze patriarcal y blanco y cristiano, lo que más me asombra a mí de lo que lograron también los grandes patriarcas del cristianismo fue sembrar la idea de que la mujer es un ser malo, es un ser malvado. Es tan malvada la mujer que hay que subordinarla, controlarla, y lo dicen. Tertuliano lo dice, Santo Tomás de Aquino lo dice. Los grandes escritores del cristianismo son tremendos misóginos, es decir, lo que dicen es que la mujer es un ser perverso, es un ser malo, ¿cierto? Pero entonces es diferente, cambia también. Si en cambio quien está mirando a la bruja son, por ejemplo, las mujeres que luchan por la libertad o que resisten, la bruja se convierte en otra cosa, porque la bruja además es el único arquetipo femenino en la historia que no existe en relación a un otro masculino. No es viuda, no es esposa, no es hija, es bruja. Por eso también nos han enseñado a tenerle pavor a lo que es. Por eso también la bruja es otro reflejo de lo que puede ser esa intensa mirada masculina que la vemos en la pintura, que la vemos en el cine, que la vemos en la fotografía, versus cómo la mirada femenina empieza a recuperar lo que puede ser la bruja. No es gratuito que en los 60 en los Estados Unidos de América, cuando empieza el movimiento feminista, se visten de brujas y van y le hacen un hechizo a Wall Street. No es gratuito que en estos momentos
en Estados Unidos de América, con lo que esté pasando, la brujería esté cobrando también mucha forma, precisamente como una manera de resistir a todo lo que es ese régimen que estamos viendo en ese lugar, ¿cierto? Pero lo más insólito es que más que una realidad, la bruja es un símbolo. La bruja es un gran símbolo de todo aquello que incomoda sobre lo que pueden hacer las mujeres. Se ha asociado además a varias cosas que quiero desglosar. A la vejez. La mayoría de las brujas son mayores. Primero, las que eran más sospechadas de brujería en la Europa occidental eran mujeres ancianas. Y eso tiene que ver con una cosa que hoy como todo tiene nombre hoy, eso se llama ageism, edadismo. El mundo castiga a las mujeres por envejecer. Pero es que no hay mayor afronta contra la misoginia que una mujer que envejece. Porque una mujer que envejece, primero ya pasó supuestamente el umbral de lo que se supone debe ser una mujer, que es bella, fértil y maternal, ¿cierto? En los términos cristianos. Las mujeres que son mayores, por ejemplo, masterizan un arte, se conocen más, trascienden muchas cosas. El mundo castiga a las mujeres por envejecer. No es gratuito que la bruja de Blancanieves, que la bruja de Sleeping Beauty, que la bruja de The Sword in the Stone, que las brujas siempre sean mujeres ancianas y mayores, porque hay una gran ansiedad en la sabiduría y el conocimiento de una mujer mayor. Pero además hay otro gran tema con la bruja. La bruja es la mujer sexual. La bruja es la mujer. Por eso siempre están desnudas bailando en el bosque, solas. Porque la mujer, una de las cosas a la que más le ha tenido miedo la imaginación patriarcal es a la bruja. Por eso la bruja se reinventa. Es la vampiresa, es la femme fatale, es la mujer que tienta al hombre o descarrila al hombre. Pueden ser las sirenas de Ulises, puede ser Circe. Siempre es una mujer mala que tienta al héroe para descarrilarlo. todo girando en torno al varón. Pero además es eso, es la mujer que es sexual. Entonces las brujas por lo general son sexys o son viejas. Si ven las grandes ansiedades, no hay manera de ganar. Yo tengo una anécdota además muy importante en mi vida, habiéndome criado en Cartagena de Indias cuando era niña, justo antes de hacer la primera comunión. Nos llevaban a lo que en ese momento se llamaba el Palacio de la Inquisición. La Inquisición, la Santa Inquisición, como saben, fue como un aparato institucional de la Iglesia Católica que se reprodujo en la tierra americana, en ese momento en la Nueva Granada. Y esa Inquisición tenía un palacio, ya no se llama así, ahora se llama el Museo Histórico de Cartagena. Ya esos grabados que yo vi de niña no existen. Hay algunas máquinas de tortura, pero te llevaban a los 7 años, te llevaban y te mostraban cómo torturaban a la gente. Si eras adúltero, te ponían sobre brasas calientes desnudo en la plaza. Si eras acusado de hechicería, te ponían en una máquina que te estiraba las extremidades. Pero lo que me marcó a mí de esa experiencia fue la siguiente: la prueba del agua. Había un grabado particular en el segundo piso, además un lugar que tiene todo esto guardado como todos los fantasmas de Cartagena de Indias, ¿no? Y la prueba era si eras sospechosa de brujería por cualquier cosa, si tenías un lunar, la marca del diablo. Hacías esto, la marca del diablo. Todo era como una paranoia perpetua de cualquier cosa que hiciera una mujer, era que hizo pacto con Satanás y hay que hacerle juicio por bruja. Pero la prueba del agua consistía en tirar a una mujer al agua, y si la mujer se ahogaba, era inocente. Y si la mujer flotaba, era culpable. A mí no se me ocurre una metáfora más eficaz para entender la misoginia. No hay manera de ganar. Malo si eres joven y eres sexy, malo si eres mayor y eres así, malo si te dejas el pelo gris, malo si tienes el cuerpo así. La misoginia es una versión profunda hacia lo femenino, y la prueba del agua es exactamente una manera de entender como la trampa que es la misoginia. No hay manera de ganar por este miedo que nos inculcan hacia las mujeres. Entonces, la bruja está asociada a la vejez, a la sexualidad, a la desobediencia y a cualquier expresión de mujer forajida. Entonces, la bruja es la mujer que vive sola. La bruja es la mujer viuda. La bruja es la mujer que no tiene hombre, básicamente. Las solteronas también son brujas. La mujer sobrante es una bruja. La solterona es un problema porque entonces tampoco encaja dentro de lo que se supone debe hacer una mujer. Pero además, la bruja nos
O sea, nos habla de otros sesgos y realidades. Porque ¿qué pasa cuando la bruja se cruza con la raza? ¿Y qué pasa cuando la bruja se cruza con otra geografía? ¿Qué pasa cuando la bruja es una mujer negra, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando la bruja es la santera? ¿Qué pasa cuando la bruja es una mujer que tiene una espiritualidad de extracción africanista? ¿Qué nos dicen los medios en Colombia todo el tiempo sobre la santería cubana? Que eso es satánico, que eso es satánico, que eso es diabólico. Esa palabra ya no se usa tanto, pero cuando yo era joven se usaba. Y a veces decían que si ponías el CD para atrás era el mensaje de Satanás. No obstante, debo decir que aunque yo nunca tuve inclinaciones hacia el satanismo, ninguna guerra se ha librado en nombre de Satanás. De hecho, ahí están en Estados Unidos, el templo satánico le está dando comida a la gente. Y es una cosa muy demente, pero sí, porque también es interesante pensar en eso, ¿no? En cómo también se ha construido lo que es Satanás, para quién es Satanás, ¿no? Ahora, como dice el historiador también Jaime Borja, si la historia del demonio es la historia del miedo, que simplemente cambia de cara según la época, cada época se inventa su demonio, su miedo visceral. Hoy en día son las personas trans. Según mucha gente, ese es el problema del mundo, que haya personas que desobedezcan a un mandato de género. No que haya billonarios, sino que haya un aparato militar que insista en hacer de la guerra el gran negocio de lo patriarcal, ¿cierto? Todas las épocas inventan un demonio. Pero si la historia del miedo es la historia del demonio, la historia de la bruja es la historia de la misoginia, es la historia del miedo hacia la mujer. Yo no sé si ustedes tienen también como esta sensación como de lo malo que es ser bruja, la maldad, las mujeres solas, lo feo que es cuando una mujer está como en la oscuridad. Y sobre todo, ahí viene la otra parte también de lo que yo he intentado hacer, y es que muchas de nosotras aprendemos de lo que es una bruja a través de las imágenes. Cuando yo era niña estaba de moda la película The Craft, no me gustaba. Ya entiendo por qué. Porque The Craft, como The Wizard of Oz, que también es otra película, que ahora está Wicked, que ahora ya esto está más contemporáneo, pero The Wizard of Oz como The Craft son dos documentos audiovisuales que hablan de una buena bruja y una mala bruja. La buena bruja es bonita, bonita según el canon que haya en el momento. Por lo general tiene el pelo claro, no tiene el pelo oscuro. En cambio, la bruja malvada tiene un aspecto como en The Craft. No sé si hayan visto esa película, pero acuérdense, ella tiene el pelo negro, los ojos azules. Y ahí también empiezan a tejerse otros temas de la misoginia, de qué es una buena bruja y qué es una mala bruja, ¿cierto? Pero además no es gratuito que muchas mujeres del rock y muchas mujeres de la música hayan utilizado un tropo que se llama la witchy woman, la mujer brujeril, para resistir también a través de las estéticas. Estoy hablando de Stevie Nicks, obviamente, de Fleetwood Mac. Estoy hablando de Florence Welch and the Machine, que es más contemporánea. Pero también estoy hablando de Madonna en un video en particular, en Frozen, en el año 2000 más o menos. Y lo que hace este tropo, pero también puede ser Janis Joplin, ¿saben? Como que muchas mujeres al entrar a la industria de la música tienen que negociar con una industria que las quiere como objetos sexuales, no como seres sexuales, que es la gran magia de Madonna. Porque si ven los documentales de Madonna, Madonna fue una revolucionaria de la sexualidad. Además, bueno, lo de San Pedro, la defensa hacia los hombres gay en la epidemia del SIDA, la educación sexual también que ella intentó movilizar precisamente por la epidemia del SIDA. Pero la witchy woman lo que hace es utilizar los estilos de lo brujeril, como esta ropa más ancha, la ropa negra, los sombreros, la joyería, todo eso que nos lleva rápidamente como una forma de resistir a esa mirada que muchas veces fija a la mujer. Las quieren sexys, pero entonces no pueden ser tan sexys, pero entonces las quieren muy sexuales, pero si es muy sexual es un problema, como Madonna. Entonces lo que se decía de Stevie Nicks es que en su momento, que fue una de las pues como grandes revolucionarias del rock, cuando solo había hombres en el mundo del rock, era que como era una mujer que cumplía con los estereotipos de la belleza, se le sexualizaba mucho, pero ella empezó a utilizar una ropa que le permitía moverse en el espacio. Entonces ella twirl, que es como muy famoso de ella, que se movía con los velos
de alguna manera para desafiar esa mirada masculina. Pero lo interesante también de la witchy woman y de la ropa brujeril es que es anti-fashion, es decir, es más un estilo. Es un estilo que podemos ver en los 60, que podemos ver en los 70, que podemos ver en California, que podemos ver en lo gótico, que podemos ver en Siouxsie and the Banshees, que podemos ver en el punk, en el post-punk. Es algo que sobrevive como a los embates del fashion, que el fashion busca como la novedad y ahora busca el clean look, ahora busca un conservatismo, una perfección. La witchy woman, la mujer brujeril, se para un poco dentro de esas cosas que connotan como hechizos, maldad. Y ahí viene la otra parte también de cómo lo que me sorprende mucho a mí de la bruja es que se asocia al poder. Nosotros no tenemos una imagen de la mujer poderosa porque el poder ha sido patriarcal. Por eso yo odio el poder político, electoral. No creo en él. Cada vez menos. No sabemos qué es el poder femenino, porque el único arquetipo que está asociado al poder femenino es la bruja, pero nos han dicho que son malas, porque hacen hechizos, porque hacen una palabra a la que tenemos pavor, brujería. Cuando hablan de brujería es la mujer que está haciendo una poción de amor para descarrilar a un hombre. Cuando estamos hablando de brujería estamos hablando de cosas malas, de cosas perversas, de cosas miedosas. ¿No les parece muy demente que el único arquetipo asociado al poder? ¿Qué es la brujería? La brujería no es otra cosa que la injerencia sobre el mundo material. Es poder hacer cumplir cosas, por ejemplo, decretar cosas, hechizar. Pero se asocia inmediatamente con me estás hechizando, tú me hiciste brujería, y ahí vienen las canciones y la música, es decir, la mujer como tentadora, la mujer que descarrila, la mujer que manipula, la mujer que es mala, por esencia es mala. No asociamos a la brujería con la posibilidad que podemos tener las mujeres de tener injerencia y agencia sobre el mundo. Por eso hay que recuperar la palabra también. Pero eso es para mí, lo más insólito de esa figura, que es el único arquetipo asociado al poder. Por eso nos enseñan a que las niñas no quieran ser brujas, a que las adolescentes no quieran ser brujas, a que nosotras mismas no queramos ser brujas, ni parecer brujas, ni ser brujas, porque eso es oscuro. Y ahí vienen los otros temas también de lo que es misterioso, la noche, la menstruación, los ciclos, la muerte, todas esas cosas también han sido asociadas con las mujeres, ¿cierto? Pero una vez más, aquí viene el tema de la mirada, según quién, ¿cierto? Que aquí es donde viene también la recuperación de lo que puede ser la bruja. Los portadores de la cruz, que aquí vienen y aquí están y aquí siguen, son vistos de una manera, mientras que las mujeres que hacen hechizos, que tienen poder sobre el mundo, que conectan con lo misterioso, con lo voluptuoso, con la noche, con lo incontrolable, y como explica Susana Castellanos, a quien hay que leer como a muchas otras personas sobre esto, es lo que nos habla sobre el miedo visceral a la mujer. Yo tengo recuerdo de estas imágenes, el macho cabrío, las mujeres como con capas negras, las mujeres bailando desnudas. A mí eso me daba miedo. Yo no quería hacer eso. Porque nos enseñan de manera muy eficaz a asociar libertad, soledad y desobediencia femenina con maldad, con que somos malas. Y eso también ha despojado mucho a las mujeres de su complejidad y de su oscuridad, porque esa es la otra, que es ser una buena mujer y que es ser una mala mujer. ¿Qué pasa cuando un hombre hace una cosa y cuando una mujer hace una cosa? Por eso vuelvo y digo que la bruja es muy interesante por eso. En algunos trabajos que empezaron a hacerse en los 80, por ejemplo, cuando algunos historiadores empezaron como a entender la imaginería que se había creado alrededor de la brujería, como sobre todo entre los artistas del siglo XVI, Aldorfer, Durero, Cranach, Baldung-Grien, que tienen unas pinturas y unos grabados muy interesantes. Una de las cosas que empezó a pasar fue que lo que se sentía hacia la magia empezó a trasladarse hacia el erotismo del cuerpo femenino. O sea, todo aquello que era erótico de lo femenino había que controlarlo, había que temerle, y todavía estamos ahí. No hay nada que dé más ansiedad social en este mundo que la sexualidad de las mujeres. Vuelvo y lo voy a decir 1000 veces, no existe hombreriego para mujer. Solo hay una palabra, una mujer es una puta
y no es nada más. O es una perra, o es una zorra, cualquier. Y eso es una de las grandes fábulas que yo también cuento de cuando era una niña en el colegio, que había que ser bonita para los chicos, para pues las que somos heterosexuales, para los chicos, y si te elegían los chicos, estabas como entre el séquito de las elegidas, tenías como esa mística que te da la belleza, pero en el momento en el que esas chicas eran sexuales, todo cambiaba, el lenguaje cambiaba, la mirada cambiaba, la manera en que las trataban cambiaba. Entonces a mí me confundió mucho, porque era como, entonces hay que ser bonita, pero entonces no se puede ser sexual, porque entonces si eres sexual eres una puta, o una puta, una zorra, una colla, una zángana, todas esas palabras que cuando las aplicamos al mundo masculino no existen y seguimos ahí. No hay nada. Miren estos señores que movilizan estos discursos siniestros de machismo, Andrew Tate, The Match, que nos dicen que las mujeres que tienen mucho sexo están trajinadas, que están gastadas. La virginidad, la sexualidad. Y lo más interesante, para ya terminar y darles a ustedes como la palabra un poco, es una frase también de Fia Forston, que es una de las muchas personas que ha escrito sobre este tema. Que no fueron brujas quienes ardieron, porque esa era otra cosa. Aquí hay otro símbolo. A mí me fascinan los símbolos, no me gusta tanto la literalidad. Pero a las mujeres que fueron condenadas por brujas las quemaban en la plaza pública. Era una manera de ejemplarizar lo que te pasaba si desobedecías. Las quemaban. Hoy siguen quemando a las mujeres de muchas maneras, simbólicamente, físicamente también, porque una de las grandes características de los feminicidios, que es la gran diferencia entre el homicidio, porque hay gente que no quiere hacer la diferencia, porque cuando las mujeres las matan, las torturan y las violan. La mayoría de los hombres que son asesinados, no. Eso no es para subestimar ni reducir el abuso sexual en los hombres, del cual no hablamos lo suficiente, pero ahí está también el tema de la quema. Que fueron mujeres que fueron vistas como muy cultas, inteligentes, porque tenían agua en el pozo o una hermosa plantación, es verdad. Mujeres que tenían agua y mujeres que tenían planta fueron acusadas de brujas. Eso es lo loco también de la perspectiva histórica que invito a todo el mundo a tenerla. Siempre permite mayor discernimiento sobre el mundo. Mujeres que tenían una marca de nacimiento, si tenían un lunar, esa era la marca del diablo. Mujeres que eran muy hábiles con la medicina herbal, o muy altas, mujeres pelirrojas. Esa es una de mis cosas favoritas del patriarcado. Yo hubiera dado todo por ser pelirroja, y en la pelirroja es todo un tema. En el Lilith muchas veces, el sucubo, la vampiresa. Acuérdense de The Devil's Advocate, cómo se veía la hermana de la hija de Satanás, era pelirroja. Mujeres que tenían una fuerte conexión con la naturaleza, mujeres que bailaban, mujeres que cantaban, mujeres que hacían cualquier cosa. Cualquier mujer corría el riesgo de ser quemada en el siglo XVII. Incluso fueron arrojadas al agua y si eran culpables, y si flotaban eran culpables y ejecutadas. Si se hundían y se ahogaban eran inocentes. Las mujeres fueron arrojadas por los acantilados, fueron colocadas en agujeros profundos en el suelo. ¿Por qué escribo esto? Porque conocer nuestra historia es importante cuando estamos construyendo un mundo nuevo, cuando estamos haciendo el trabajo de sanación de nuestros linajes y como mujeres. Dar voz a las mujeres que fueron masacradas, darles reparación y una oportunidad de paz. No fueron las brujas las que ardieron, eran mujeres. Ahora sí, preguntas. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Yo quería, así como una pregunta y como una observación, porque hablas de la bruja, pero también me gustaría, no sé, que habláramos un poco también de la risa. Ajá, de la bruja. total. Es una expresión del cuerpo y también la risa en nosotras ha sido también castigada. De acuerdo. Y creo que es muy importante como los rasgos físicos de la bruja, como la nariz, ¿no? El lunar, cómo se vestía, también el hecho de expresarse con la voz y el hecho de poder reír, ¿no? En una sociedad que todavía nos castiga por expresarnos. Entonces quería, no sé, como también ponerlo en la mira. Me encanta ese punto porque ¿cómo se ríen las brujas?
Claro, pero es que por eso digo que la bruja es un símbolo fascinante, porque cualquier cosa que es incómoda o desobediente de la misoginia va a la bruja. La risa, reírse, por eso yo siempre voy al ejemplo de la costa de la mujer de vida alegre. Eso no era como vaya y sea una mujer de vida alegre. La mujer de vida alegre es la mujer, como la expresión de mi papá, de cabaret, que no sé, para mi papá un cabaret es como Sodoma y Gomorra, ¿sí me entienden? Pero como claro, pero ahí viene también la prostituta, ¿no? Y la mujer la que trabaja sexualmente, que no en todas las épocas la trabajadora sexual fue igual, en algún momento eran las que lograban educarse y eran las intelectuales de la época, y eran las que tenían acceso a las bibliotecas, por ejemplo, pero en últimas es eso, es el castigo hacia la alegría, no es mentira, o sea, en los archivos, en los documentos, que eso es una parte como de haber estudiado historia, que es como invaluable, cuando uno va como a ¿cómo se llama esto? Como a los registros de esos momentos, de cómo se registraban las cosas, el exceso de risa y de alegría podía ser una razón de sospecha, porque la mujer de vida alegre es puta. La mujer no debe ser de vida alegre. Por ende, miren cómo la bruja también es una maquinaria de proyección patriarcal. ¿Por qué las mujeres están desnudas bailando en un fuego? Eso solo se lo inventaron los manes. Es como, pero ven acá, ¿por qué estamos todas en cueras bailando? No entendí. Sí, pues claro, porque es la imaginación de lo que hacen las mujeres cuando están alegres, no bailan en cueras delante del fuego, poseídas por Satanás. Y eso es exactamente lo que se ha filtrado en nuestra imaginación. De por qué le tenemos... Es que es muy loco, ya, es demente. Pero ustedes no han visto las pinturas. Estamos en cueras sobre escobas, ok. Estamos en cueras con machos cabríos, ok. O si no, somos mujeres muy ancianas, entonces ahí viene también el castigo. Es que la mujer anciana es fea, no es hermosa. La vejez es indeseable en la vida de la mujer. Hay una cosa que, entonces fíjense, la alegría, la risa, la expresión, el baile. A mí me dijeron chiquita, me acuerdo, así no bailan las mujeres. Más nunca volví a bailar delante de mi papá, más nunca. Porque así empieza, las mujeres no bailan así, las mujeres no se mueven así, las mujeres no se... La alegría, la vejez, envejecer como un pecado. Y fíjense que, vuelvo y juego, o las brujas en la pintura... o son muy bellas y pelirrojas, eso me parece increíble, son muy bellas, son muy voluptuosas o son ancianas. Entonces ahí viene también el mensaje de, y otra cosa, miren cómo es el castigo sexual de tremendo. En muchas de estas imaginaciones era como una mujer mayor que tiene sexo, es una perversión. ¿Por qué? Porque como ya no supuestamente es fértil, y eso es una de las grandes falacias de lo patriarcal, que los que tienen una sexualidad con el tiempo son los hombres. No, mi vida, no. Pero hay una imaginación de las mamás no tienen sexo, las señoras mayores no tienen sexo, ¿eso qué es? Es lo mismo, y pasa con la alegría, y no solo con la alegría, con la fiesta, con la mujer que sale a la noche, la mujer que tiene experiencia, la mujer que vive como... Por eso el rock and roll también tiene que ver con las brujas, porque fueron las que estaban ahí con los hombres, pero no estaban en el mismo lugar que los hombres. Entonces, la risa es otra. Y fíjense que en las películas, ¿cómo se ríen las brujas? Se ríen de una manera que está hecha para asustarnos, porque el mensaje, como dice un documental, es como un mensaje para las niñas y para las mujeres de asustarnos. No puede ser el evil witch, no puede ser la bruja mala que se ríe así. Tienes que ser una mujer bella y bien portada, porque si no el mundo te va a destruir. Hola, Vane. Danny, una pregunta tuya, wow. Es que, digamos, con el recuento histórico que hiciste, me coincide muchísimo ese momento en el que empieza ya sistemáticamente, como institucionalmente, la persecución a las mujeres. Sí. Me coincide mucho con la persecución a los judíos. Exactamente. Y precisamente los prejuicios y los arquetipos en contra de las mujeres son muy similares en los judíos. La nariz grande, la risa, el Shabbat, el aquelarre. Y precisamente siento que también hay un tema ahí, por ejemplo, en la Inquisición,
atacaba a las mujeres por el tema de hacer brujería y las castigaba por eso sin saber muy bien qué era la brujería. Y el Shabbat era eso. hacer actividades judaizantes sin saber que es una actividad judaizante. Entonces ahí hay algo, no sé cómo qué relación absoluta en el origen del desprecio o de la... En fin, sí. Para mí la gran relación, y es muy importante, es que el sistema patriarcal se basa en perseguir lo que percibe como otro, lo que percibe como lo que le es distinto. Y cualquier persona que tiene perspectiva histórica incluso sabe que al judío empieza a ser perseguido porque descansaba el sábado y no el domingo. Entonces es como, este man es diferente, voy a perseguirlo. Eso es lo que hace el cristianismo, sino que cambia. Por eso digo, lo que hace el cristianismo y el sistema patriarcal como sistema visual, político, de dominio y de colonización es percibir en lo otro una amenaza que primero hay que clasificar, categorizar y perseguir y ejecutar. Entonces, obviamente, eso se ve en la Inquisición, judíos, mujeres, luego en la Nueva Granada, por decir algo, eran negros, indios y otras huestes de Satanás, nunca el hombre blanco. ¿Qué fue el Holocausto? Así es que a la gente se le olvida y yo tomo cada oportunidad. El judío fue el gran otro del mundo. Y así empezaron. Aquí vive un judío, marca la casa. ¿Y quiénes eran los que perseguían? La cacería brujeril de la Europa occidental es muy parecida a la Alemania de Hitler y a la Europa de Hitler, que eran los mismos vecinos, quienes decían, aquí vive una bruja, aquí vive un judío. Aquí es la misma gente, que es como hoy, que se vuelve un mecanismo de persecución. Esa es la gran tragedia, creo yo, de ese sistema, que no puede ver en lo otro una posibilidad, sino que ve en lo otro, o sea, es el miedo. El miedo se convierte en persecución. Por ejemplo, fíjense cómo el cristianismo, y aquí viene con lo político, listo, tú no crees en el aborto, perfecto. Listo, tú no crees en las personas gays. Pero es que se meten, quieren quitar los derechos. Eso es la parte que yo digo, pero ¿por qué? Si estos derechos ya están. O sea, si eso ya está, ya existe, todo el mundo sabe que esto existe. Es la lógica de no, yo persigo y yo categorizo y yo extermino. Bueno, y también también es como que de verdad, yo debo decir que yo vivo muy anonadada con la obsesión de la humanidad con Jesús. O sea, como que qué obsesión, marica, qué vaina tan pobre man. O sea, como que crucificado para nada, además. No, en serio, como que un mensaje demente como de el man se muere en la cruz. El man dice como eso, la otredad nos discrepa, pero hey, deja ser. Es lo contrario. Entonces, eso es muy, muy loco también de ese sistema patriarcal. Todo lo que ve como otro lo quiere perseguir y exterminar, y reducir y deshumanizar también. Y el otro que además sabe cosas, ¿no? Porque claro. El judío y el texto, la mujer bruja que se instruye, como claro. también miedo a ese otro que puede saber más que yo. Obvio, incluso, perdón, pero la esclavización es lo mismo. O sea, yo nunca entendí el white supremacy, o sea, como que, o sea, no entendí, porque tú, por ejemplo, si ustedes ven la historia de Estados Unidos de América, todo lo hermoso viene de la cultura negra, todo lo inmundo es redneck, es blanco, es inmundo, pero ahí estamos, white supremacy, no entendí, es que es una ansiedad, es que se lo juro, si no fuera tan doloroso lo que hacen, daría risa, porque es un miedo. Entonces ahora el gran enemigo es el latino, que estamos viendo una Gestapo reinventada en ICE, que ahora es el que se ve latino, el migrante. Claro, ese es como el conejillo de Indias de esta época también, pero es así tal cual. En una época fueron las mujeres, fue el judío, o sea, va migrando. Por eso es tan demente que la gente intelectualmente cultivada y educada piense que el problema del mundo sean las personas trans y los migrantes. O sea, como que hay un resentimiento muy loco de... O sea, el migrante que viene a hacer que te viene a hacer la jardinería, a recoger la verdura, a comer mierda, ese es el problema. Está pasando en todas partes, en Italia, aquí también, en Italia, en Alemania. O sea, el problema es ese, el otro, que por lo general es una minoría, pero que sabe cosas también. Exacto. Entonces es una gran ansiedad y es un gran miedo, y por eso yo creo que siempre hay que ir al corazón del sistema patriarcal.
Buenas noches, ¿cómo estás? A mí me gustaría traer a colación a la conversación cómo nos dan el poder o nos enseñan a que tenemos ahora el poder, pero no nos lo dan de manera ilimitada. Por ejemplo, no sé, en las facultades de Derecho de este país, que la mayoría somos mujeres, pero llegas a firmas y la relación de mujeres con hombres es 3-1, solamente hay una mujer por cada 3 abogados y los puestos de poder son limitados para ellas. Otra cosa que me gustaría mencionar es cómo nos invitan a nosotros a la división, sobre todo en Colombia, por ejemplo, con el regionalismo. Medellín, Bogotá, como siempre en redes sociales uno ve que se gesta una conversación de división, porque acá se viste mejor, acá se viste más feo, tiene que ver con el clima, no tiene que ver, y al final nos siguen dividiendo. Por ejemplo, también desde el lenguaje, que nosotros deberíamos siempre estar invitados hacia el amor, pero vamos hacia el colonialismo y empezamos a usar palabras como por ejemplo guaricha, guisa, cucha, que son pues palabras de otro idioma, dialecto que le dicen, pero lo empezamos a ver desde una forma despectiva. Entonces también juzgamos no solo a la mujer desde lo que es la libertad de expresión, sino también desde el clasismo. Absolutamente. Pero es que, a ver, todas estas maquinarias están hermanadas. O sea, no hay patriarcado sin capitalismo y sin cristianismo. No hay proyecto colonial sin esas tres. Y no hay proyecto de modernización sin esas otras. Siempre vamos a lo mismo. Entonces, lo que pasó aquí, que llegó una gente con la cruz y le dijo a otra gente, no, tú no eres lo que tú eres, lo que tú crees no es, cómo tú te comportas no es. Lo que hicieron también con la esclavización, eso se reproduce después en el proyecto de Estado-Nación, cuando dicen, no, hay una provincia atrasada y están las metrópolis que quieren parecerse a, pues, como el proyecto moderno, que los cachacos son los que son parecidos a los ingleses, que como que todas esas cosas se van reproduciendo, que es que es fuerte eso, ¿eh? Pero sí, pero claro, es como que, pero es el clima ya, o sea, como que ve y vístate así, pero es el mismo, por eso es muy importante entender la relación, porque es un entramado indisoluble, que lo estamos viendo siempre, y ese discurso del atraso, por favor, o sea, lo más peligroso. Yo odio el poder político y electoral, ¿ok? Yo creo que yo soy anarquista, no creo en nada. Pero Abelardo de las Playas es un peligro por eso. Porque es que Abelardo, primero se cree italiano. Un sambo criollo costeño, pero italiano. Me encantaría decírselo, como papi, tú te has visto. O sea, por favor, tú te has visto. Bueno, el man no vive aquí. Pero el man viene a hablar de buen gusto, de blanquitud y de orden patriarcal. La familia es lo mismo que hace Trump, es lo mismo, se reproduce, es el varón blanco patriarcal cristiano, no porque todos los hombres blancos sean malos, no, porque no podemos caer allí, es el sistema que cree que todo lo demás está. Pero miren, hay una cosa que cuando yo la leí, yo no lo podía creer. O sea, el catolicismo durante mucho tiempo ignoró el lesbianismo porque pensaban, o sea, miren la audacia del poder fálico patriarcal, que eso era lo que hacían las mujeres cuando estaban solas y aburridas. O sea, que eso no es una experiencia en sí, que ahí viene también como el miedo hacia las mujeres que aman a la otra mujer, porque es que pensaban que la mujer es tan mala, entre comillas, y como tan necia y como tan ociosa, que eso era lo que hacían solas, y es como... Si ven lo demente que es esa manera de ver el mundo, eso es lo que a mí me aterra todo el tiempo, porque es que es lo que estamos viendo todo el tiempo, es una persecución, que es lo que pasa con las personas trans, exactamente, y con cualquier figura así, también el antifeminismo en el que vivimos, obviamente, porque no podemos desconocer que la feminista es hija de la bruja, es lo mismo. Y las caricaturas de las feministas en el norte global eran así, mujeres viejas con dientes grandes que trataban de dominar a los hombres. Es lo mismo, se repite, es lo mismo que hacen hoy. Cuando Agustín Laje habla del feminismo, cuando estos varones hablan del feminismo, Abelardo tiene una expresión para todos nosotros, yo me incluyo ahí, los subnormales. Ese es su lenguaje, ahí viene también el lenguaje despectivo. Entonces,
Es tremendo eso, ¿ah? Por eso es tan interesante y tan doloroso, pero también tan iluminador tener esa perspectiva histórica, entender eso. Y es un momento, ha sido un momento muy delicado con Gaza y con el sionismo, pero a la humanidad no se le puede olvidar que el judío también fue el gran otro, y que ese gran otro muta y cambia, y que exterminan al otro. Y la cacería fue igual. Lo que pasa es que, claro, la gente a veces no tiene memoria, pero quemar a alguien en público, quemar a una persona en una plaza, mandar a gente a campos de concentración, es que es una cosa como tan irreal, pero aquí estamos, o sea, como, porque eso no se está yendo, eso está recobrando fuerza, porque es perseguir al otro de alguna manera. ¿Qué es lo que están haciendo los gringos en Estados Unidos con los latinos? En estos días salió un imbécil, un cretinito, hijo de alguien, de un actor, diciendo que había llamado había hecho deportar a 23 personas. ¿Saben? Como el orgullo de expulsar lo que estamos viendo, las protestas en Inglaterra contra la migración. Es lo mismo. Esta conversación me hace pensar, me hace recordar cuando yo era una niña, me leí el libro de La Bruja, de Germán Castro Caicedo. Y obviamente no era consciente de todas estas cosas que estamos diciendo, de cómo nos ha afectado, digamos, ese símbolo de la bruja en muchas cosas, pero me acuerdo de ser muy chiquita y pensar, estos manes que son los presidentes y los duros, y están teniendo que soportarse en esta figura de la bruja para poder tomar decisiones. Entonces, ¿cómo ves esa relación entre el poder detrás del poder, que un poco acompaña esa figura de la mujer que está detrás del hombre, que es el que figura como el poder, pero que detrás hay? Yo creo que mi ejemplo favorito es Ana Bolena. O sea, el man coge para casarse con ella, destroza su relación con la iglesia, crea una iglesia nueva y después la acusa de bruja. Después le dice, no, esto es culpa tuya. Yo sé que lo estoy diciendo de manera muy costeña, pero fue así. O sea, el man estaba casado, el man era católico, Inglaterra era católica. El man decide que, claro, el catolicismo no admite el divorcio, y él dice, no, yo tengo que poder divorciarme. Entonces yo voy a inventarme, voy a romper con la iglesia, voy a montar una maquinaria religiosa nueva, protestante, pero cuando lo hace y cuando lo logra, ¿cómo se llama esto? Cuando banish her, o sea, la encierra y la acusa de bruja, de que ella lo manipula. Entonces, esa es una cosa muy loca de la ansiedad viril con ese poder, como que lo quieren pero lo temen. Entonces, claro, es como creen en eso pero le tienen miedo a eso, y ahí están las paradojas y las contradicciones también, una vez más, porque cualquier sabiduría femenina es considerada lo adivinatorio, como lo que decía, las figuras de las pitonisas, de las sacerdotisas, de los oráculos, de las mujeres que ven, es asociado al mal, algo malo. No es el cura violador, eso no es ningún problema. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos intactos, nadie está hablando de eso. En Colombia hay miles de hombres que han sido abusados por curas y nunca han hablado. Y los que hablan son silenciados. Y las personas defienden a la iglesia a capa y espada, pero vaya y hable de una bruja aquí. Entonces es tremendo, porque realmente en el fondo es un miedo y una asociación al poder femenino, algo que hay que temer y hay que controlar. Entonces fíjense la diferencia. Pero que también necesitan. Claro, obviamente. No sé, como que ponerse la cruz aquí los miércoles de ceniza, me parece una vaina tenaz. Ya me parece como, ok. Pero eso está bien, eso sí. Pero cualquier sabiduría como que se salga de eso es mala. Sí, ahí es donde viene también la idea que decía anteriormente. ¿Quién está mirando? ¿Quién está codificando? Yo siento que con Michelle Obama hicieron eso un poco. Claro. Como tanto que hay como toda esa teoría de que ella es un hombre. Como si eso fuera como... Sí, exacto, pues ella es un hombre, pero ella estaba detrás de él y es una mente pues muy sabia. Bueno, eso es un tema muy interesante también. ¿Cómo se ha visto el poder femenino como tras bambalinas, como Clitemnestra? Y como, pues si eras una mujer en una época, pues envenenabas.
O sea, como que movían la... Claro, los hombres pelean guerras, eso sí está bien, son héroes, pero si una mujer envenena a un man, problema. Si ven la diferencia, es como... Entonces, claro, muchas veces el poder femenino se ha ejecutado así, en lo doméstico, adentro, como Cleopatra, ¿sabes? Como que... Pero ese poder es vilificado. Pero los manes que hacen guerra, o sea, héroes. Pero es un poco el relato, incluso cuando vamos a esas figuras. Entonces, ese poder femenino así... Además, hay una historia de Michelle Obama fantástica, donde como que él está de presidente, ella está de primera dama, y a una gala el chef que está haciendo el catering era novio de ella. Entonces ellos están bailando y Obama le dice a Michelle, ay Michelle, mira, si no te hubieras casado conmigo, hubiera sido novia de un chef. Y ella le dice, si no te hubieras casado conmigo, él sería presidente. O sea, básicamente. Entonces también es como, pero fíjense lo loco que es esto también, que como las mujeres han sido encerradas a lo doméstico o a esos asuntos, si lideran desde ahí, son manipuladoras. Pero entonces a veces ese ha sido el poder que ejercen. Por eso pongo el ejemplo del veneno. Porque es una manera de ejercer poder. Ah, yo te haces la comida, yo te enveneno. ¿Sí me entienden? Es como... han sido recursos y mecanismos de ejercer poder en el rango donde pueden hacerlo, pero una vez más es... Si eso es poder... ¿Quién lo está nombrando? Es manipulación, es maldad, pero los hombres que hacen guerra son grandes, o sea, son grandes gestas. Es lo mismo. Entonces, claro, si Michelle Obama, que es un ejemplo más contemporáneo, tiene un poder como tras bambalinas, es percibido como eso. Entonces inventan toda esta teoría para de alguna manera deshumanizarla primordialmente. Es que he visto también como un cambio de discurso sobre lo que... O sea, como esta voz, ¿no? De hace 10, 15 años, que era esta mujer ejecutiva, que podía con todo, no sé qué. Y en este momento he visto un montón de discursos sobre el virtuosismo y la felicidad que se encuentra como desde lo maternal, ¿no? Las Stradwives y ese tipo de cosas. Y como una negación y este miedo como a la mujer que es independiente y la tranquilidad y la alegría que se encuentra también en la soledad, ¿no? Porque justamente con este surgimiento como de estos discursos, lo que tú decías de, ahora estoy olvidando, este mexicano y... Sí, como eso más. Exacto, y todo este discurso tan machista y violento hacia las mujeres y hacia las mujeres que somos... O sea, como que hallamos esa tranquilidad en la soledad y nos alejamos de eso, y tienen mucho miedo y es muy violento. Pues muchas brujas han sido solteras. O sea, la mujer que vive sola, la mujer que no pertenece como al entramado patriarcal de la familia y del marido. La soltera es tremenda, la soltera es muy incómoda, todavía me pasa. Es como una amenaza, como que tú llegas a desestabilizar el orden de la endogamia. Es como nadie quiere a tu marido, todo. O sea, pero es como la mujer sobrante, como la mujer ahí que como que desestabiliza el orden. Da mucha ansiedad eso también. Hay una nostalgia regresiva horrorosa, pero que es el resultado de varias cosas que hay que ponderar también en su complejidad. El desencantamiento hacia el feminismo es una, como esta expectativa de poder tenerlo todo, pero tener que hacerlo todo bien, el perfeccionismo. Pero además la desmaterialización de la vida, porque es que no hablamos del capital ni de la plata. Y una de las cosas que pasa con las Stradwives y con las influencers del clean look y estas señoras bien que ahora hacen creación de contenido, le leía un análisis a una abogada el otro día de que eso no es tradicional, eso es nuevo. Pero son mujeres que son grandes capitalistas, pero no hacen nada para que las mujeres tengan mejores condiciones en la maternidad, para que las mujeres tengan, como por ejemplo, más derechos en los lugares de trabajo. Son perversas por eso, porque sí utilizan el mundo capitalista y venden como esta noción de que tienen plata y todo es divino, pero es muy problemático por eso también, por esa desmaterialización que hay de la vida, que es un poco lo que pasa con esas figuras que por eso yo estoy la guerra que tengo contra eso es como muerte a la creación de contenido, por favor, no más. Es por eso, porque también es parte de esa regresión
como esa nostalgia regresiva que es la que tiene a tantos chicos jóvenes volviéndose tan fascistas, básicamente, pero es porque hay un desbalance también, como que no hubo la misma conversación allá, o sea, como que cuáles son los modelos que tienen los jóvenes, que es lo que yo he tratado de decir varias veces. Entonces lo que han hecho estos hombres es decirles a los chicos, la culpa de todo es del feminismo. Ya tú no tienes trabajo por el feminismo, no por el capitalismo rampante neoliberal de los billonarios, no, la culpa es del feminismo. Las chicas no me prestan atención porque los chicos están conectados en las redes y la gente no habla. No, la culpa es del feminismo. Toda la culpa, una vez más, el conejillo de Indias. Y lo que hace esa nostalgia regresiva es decir esa mentira, que el mundo de antes era mejor, pero no le cuenta a los chicos, el mundo de antes era mejor cuando te tocaba ir a la guerra, por ejemplo. O cuando a ti te explotaban también los hombres, el mundo de antes era mejor, sí. Pero es la falacia argumentativa que hay de esa nostalgia regresiva, y lo que hace esa nostalgia regresiva rápidamente es querer organizar el género, porque es que el género es un invento patriarcal, el género es un invento del proyecto colonial, el género es un proyecto del momento, de ese mismo momento. Entonces también es muy interesante, incluso de la modernidad, el género es ese binario, y es hacia lo que va un poco como la blanquitud siempre. Gracias. Pues yo solo quería mencionar que esta como estigmatización de las mujeres como brujas, pues que obviamente es esta creación como el patriarcado, etcétera, que has comentado, pero que también uno ve que también se ha fomentado por las mismas mujeres. Absolutamente. Exacto, entonces como que también ahí uno ve que se agravó, pues digamos, a lo largo de la historia, pero pues desafortunadamente también las mujeres hemos tenido la culpa, digámoslo de esta manera. Pues en las cacerías brujeriles, con mucha frecuencia, las mujeres acusaban a las otras, pero por una gran razón, por miedo también. Porque es que hay una cosa también que pasa con muchas mujeres, y es que asimilan el miedo patriarcal y se vuelven ellas también en instigadoras y en inquisidoras porque temen lo que ven en la otra. A veces temen la desobediencia, temen que la mujer sea soltera, temen que la mujer sea sexual, temen que la mujer sea alegre. Y es un miedo que para mí es como esa interiorización de esa mirada patriarcal. Es decir, nadie está exento de eso, ni mujeres ni hombres. La misoginia nos atraviesa a todos y a todas en mayor y menor medida, pero en el caso de las mujeres sí es como ese miedo de lo que pueden ser, y lo que hacen es que reproducen como esas maquinarias de persecución que entrega el patriarcal. Pero eso es una de las grandes realidades, incluso de los archivos y de las fuentes de ese periodo, de ese trabajo que se hizo, que muchas veces eran mujeres quienes acusaban a otras mujeres de brujas. El famoso caso estadounidense de las brujas de Salem, que es como también este caso de histeria colectiva, que también se ve como, de alguna manera, yo creo que estaban tan aburridas que era como una manera de como hacer algo, como que saben también como pero eso también es una cosa muy dolorosa, la misoginia que nosotras mismas podemos interiorizar porque nos da miedo lo que somos, lo que podemos ser, y muchas veces esas acusaciones son un miedo muy particular. O sea, lo que una mujer acusa en otra o teme de otra es lo que teme que puede ser ella. Y eso, por ejemplo, esos comentarios de la sexualidad de las mujeres. O sea, como que en estos días a una gran amiga mía, las amigas le estaban haciendo unos comentarios que yo le dije como, esas no son tus amigas. O sea, perdóname, pero nadie tiene por qué hacer un comentario como pasivo-agresivo sobre tu belleza, o sobre tu sexualidad. Entonces, claro, eso también es parte de la misoginia. La misoginia en la virilidad heterosexual se ve de una manera, pero en las mujeres también se ve de maneras similares y se vuelve lo mismo. Miedo, ansiedad, persecución, categorización. Esa mujer es una zorra, esa mujer es una puta, esa mujer es una cualquiera, esa mujer es todo eso. Entonces, efectivamente.